Hay algo que como pastor, y creo que ustedes ya conocen Comunidad de Gracia, nos conocen a nosotros, hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, es que la palabra y la revelación que Dios nos da en medio de la congregación o en medio de la iglesia, en estas cuatro paredes o en la iglesia que sea, es casi que obligatorio que lo llevemos a nuestra vida cotidiana. A veces uno puede encontrar lugares donde tienen la revelación de las revelaciones de las revelaciones dentro de cuatro paredes, y cuando salen a sus casas, a sus familias, es como que esa revelación es absolutamente nula. Esa revelación como que no vale de nada. Pero la revelación de Dios y de Cristo sobre nuestra vida y ese nuevo nacimiento nos tiene que invitar, animar, motivar a que haya un cambio real en nuestro estilo de vida. Por eso esta serie que hemos tenido a mí me encanta, y todas estas semanas me encanta, porque cuando yo me bajo del púlpito, cuando predico, yo no estoy esperando que alguien me aplauda el mensaje. Yo estoy esperando es que alguien salga confrontado con el mensaje. Y estas semanas ha sido bastante interesante, especialmente el domingo con todos los muchachos, porque hablábamos de hijos tóxicos y la pregunta era, ¿realmente soy un hijo tóxico? Y me encanta porque de eso se trata el mensaje y la palabra. ¿Cuál es la confrontación que el Señor hace a través del mensaje, a través de su bendita palabra, que nos induce o nos encamina a un cambio, a una acción? Y de eso es de lo que hoy quiero hablarles un poco. Salmo capítulo 27, versículo 1 en adelante, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Verso 2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Esa es la primera parte del verso 2 y quiero leer hasta ahí. Hoy en día, y espero que esto quede en su corazón, hoy en día las familias aparentemente han entrado en una crisis. Y han entrado en una crisis porque fácilmente las familias en este tiempo se dividen, se destruyen. Los matrimonios, por cosas muy esenciales o muy básicas, terminan simplemente divorciándose. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que es una familia o lo que son nuestras casas de cristal. El principio de familia o casa de cristal tiene que ver con la vulnerabilidad de las familias en este tiempo. Tiene que ver con lo sensible del tema a nivel social, donde muchas cosas, especialmente lo que habla la psicología, la sociedad, muchas cosas aparentemente están cambiando dentro de la familia. Y por eso podemos escuchar especialmente cómo el enemigo en este tiempo ha querido atacar y acechar totalmente las familias. Satanás ha querido introducir un nuevo concepto, un nuevo orden de familia. Y la verdad, no espero que usted se sienta incómodo porque no hay otro lugar donde podamos hablar respecto a este tema. Por ejemplo, de esos cambios que se están dando o ese nuevo orden, en mi país, especialmente en mi ciudad, salió algo que se llama el poliamor. Y ya es que una familia se puede conformar por 3 personas. En el caso del poliamor, y claro, para el hombre es más beneficioso, es un hombre casado con 2 mujeres o 3 mujeres. Y ahí están formando su harén, y entonces ese es un nuevo concepto de familia. También encontramos el nuevo concepto de la familia en este tiempo, donde aparentemente una pareja con una mascota entonces son una familia. Y mire, yo no tengo nada en contra de las mascotas. Los perritos y las mascotas son hermosas, pero no podemos humanizar a las mascotas. El perrito sigue siendo perrito, un ser sin ningún tipo de conciencia, para poderle, no sé, para poderle tratar y entregarle todo el amor que le podríamos entregar a un hijo. Y yo sé que me puedo meter con esto en problemas con algunas personas que aman a sus mascotas, y no le estoy diciendo que no los amen, amen a sus mascotas, quieran a sus mascotas, pero yo no puedo entregarle mi amor de padre o de madre a una mascota. Es diferente, es muy diferente. Pero hoy en día la sociedad nos ha hecho entender o creer de que en este nuevo orden de la familia, eso es familia. Y mis amados, las mascotas no dejan de ser mascota. ¿Cuántos de ustedes le celebran el cumpleaños a la mascota? Y ahí está usted con el pastel al frente y cantándole el guau, 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 guau. El cumpleaños en perruno.
Y el problema de eso es que el perro está desesperado por comerse el pastel porque él ni entiende lo que usted está cantando. Usted es el que está en un problema, no su perro. Pero solamente se los digo y por eso me estoy metiendo en problemas, pero lamentablemente esto es lo que hoy en día la sociedad habla. También encontramos un hombre casado con una mujer inflable y eso se está dando en Colombia y sus hijos son inflables también. Y uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió este loco? Pero peor, toda la gente siguiéndole la corriente al otro. Estamos peor de locos nosotros. Y en este nuevo esta reacomodación de la familia encontramos entonces que un hombre casado con una muñeca inflable es una familia. Y la verdad no tiene sentido. También encontramos, y aquí es donde me puedo meter aún en problemas con algunos y no es mi interés. Hablamos entonces de familia o nos quieren hacer pensar cuando son familia dos personas del mismo sexo. Y ahí entonces nos están haciendo creer que también son una familia. Pero no me quiero meter ni en problema ni en una crisis de comunicación respecto a este tema. Pero eso es lo que estamos entendiendo hoy por familia. Por eso la familia está entrando en una crisis. Y escúcheme algo. Satanás anteriormente lo que hacía en medio de esta crisis de familia era destruir las familias ya constituidas. Por eso venía y a través del pecado, debilidades y todo lo demás que hacía, destruía la familia. ¿Sabe cuál es la táctica hoy en día de Satanás? Es que ni siquiera está permitiendo que las personas lleguen a la construcción de familia. Por eso hoy en día estamos frente a una nueva era y a una generación que son en contra de la familia en un alto porcentaje. Cuando se les habla del matrimonio piensan que eso es del siglo pasado. Cuando se les hablan de los hijos piensan que para qué traer criaturas a sufrir. ¿Y qué ha hecho Satanás? Ya su mirada no solamente está en las familias para destruirla, sino que está en la cabeza de esta generación para evitar que ellos formen familia. Y la pregunta es, ¿la iglesia entonces qué está haciendo? Estamos dentro de cuatro paredes con las grandes revelaciones de Dios proféticas, apostólicas y todo lo demás. Y créame, le hago un paréntesis, nosotros creemos en todos los ministerios. Pero el problema mío como pastor es cuando alguien muy espiritual dentro de la iglesia, allá en la vida real, no manifiesta lo que Dios está haciendo en su propio ser. Ahí es donde Dios se vuelve real, donde Dios no es una religión. Nosotros volvemos de Dios una religión. Y es a través de dejar solamente lo que Dios hace dentro de cuatro paredes. Dios es más que eso. Dios tiene la capacidad y la autoridad de convencernos, de ayudarnos a perdonar, a sanar nuestros corazones, a pelear y a trabajar a favor de aquellos que nosotros amamos. Y esos quienes son nuestra familia. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos del principio de familias de cristal, es lo vulnerable que hoy en día son las familias. Todo tiende a destruir las familias. Y ahorita le voy a explicar un poco porque escúcheme estos datos. Un estudio reciente indica que un 52% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio, afectando a más de 1.5 millones de niños cada año en medio de esos divorcios. El porcentaje de divorcio, especialmente Latinoamérica y algunos países de Europa, es España 61%, Bélgica 70%, Estados Unidos 73%, Francia 55%, Rusia 51%. Y tal vez eso es desalentador para nosotros, pero ahí es donde entramos nosotros a colocar nuestro granito de arena. ¿Qué es lo que estamos haciendo a favor de la familia? Y puede que yo no pueda hacer algo a favor de la familia del vecino, pero sí que estoy haciendo a favor de mi propia familia. Esa es la revelación que Dios trae sobre nuestra vida. Es cuando hablamos acerca de esta serie de Familia en Bendición. Es una responsabilidad compartida donde cada uno peleamos y damos o pagamos un precio a favor de nuestra familia. Donde permitimos que Dios nos cambie a través de su revelación, de su amor. Donde permitimos que Él nos ayude a perdonar, a sanar nuestros corazones. Pero cuando Él lo hace en nuestra vida, ¿quiénes se benefician? Los más cercanos. Y estos son nuestras familias. El día domingo, y espero véngase por favor y traiga a alguien que usted sepa que lo necesita. Voy a estar hablando el día domingo acerca de lo que es el honrar a los padres. Y escúcheme, en una generación que en su alto porcentaje se ha levantado
con padres presentes y ausentes, padres presentes pero ausentes, o con una falta de paternidad, este tema es candente, es muy candente, porque a veces ahí es donde necesitamos la revelación de Dios para sanar la paternidad en nuestra vida, para aprender a perdonar, para sanar nuestros corazones. Y una vez usted y yo lo hagamos, podemos o tenemos la capacidad de honrar a nuestros padres sin importar lo malo que ellos hayan sido. Pero sabe, eso no se queda ahí. Es algo que beneficiará a futuro nuestras generaciones, porque una vez que usted y yo estemos sanos y estemos en paz, eso mismo trasladaremos a nuestros hijos. ¿Y de dónde nace eso? Es de nuestra paternidad. Pero ¿cómo una generación va a poder honrar a sus padres si no ha podido perdonar a sus padres? Eso es lo que quiero hablar un poco el domingo. Pero escúchame algo, vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 21. Génesis capítulo 2, verso 21. Y vamos tal vez al origen de todo. Aquí hay un propósito que Dios da a su creación, en el caso nosotros como su creación. Génesis capítulo 2, verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre, por tanto, no por tonto, por tanto dejará el hombre a su... Algunos tal vez piensan que por eso, pero no es por tanto, no por tontos. Por tanto, el matrimonio es una bendición, hermanos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Era para ver si estaban despiertos, muchachos. A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Posiblemente en este pasaje vemos entonces un propósito que Dios da al hombre o al ser humano. Y encontramos aquí, número uno, unirse y ser una sola carne. Ahí es donde vemos intrínsecamente lo que es el matrimonio. Amados, espiritualmente, déjenme, si usted pudiera colocar esta imagen en su mente, es como que Dios hizo a Adán una creación perfecta, saca de su costilla y hace otra creación perfecta, la mujer. Pero cuando hay un matrimonio es como que esa costilla volviese a su estado original, al lugar que le corresponde, y entonces la creación de Dios ya no son dos, son una en una unidad perfecta. ¿Sabía que eso es el matrimonio? El problema de hoy en día es lo que Satanás ha querido hacernos pensar respecto al matrimonio. Por eso hoy en día, cuando los muchachos se casan, básicamente en su mente y en su corazón tal vez hay una posibilidad de que a futuro con la persona que se están casando no sea el de toda la vida. Por eso cualquier problema los termina separando. Cualquier problema termina trayendo división, divorcio, todo lo demás dentro de un matrimonio. Y vuelvo, le insisto, usted y alguien que esté escuchando este mensaje pueden tener la capacidad de decirme: pastor, pero usted no sabe con quién yo me casé, la tortura que es o ha sido mi matrimonio. Y usted puede tener toda la razón, yo no quiero entrar en polémica con eso, pero le estoy enseñando lo que la Biblia nos enseña acerca del matrimonio. Por eso, muchachos, número uno, y siempre se los digo, si usted está en un noviazgo, cuide mucho y cuídese usted mucho en ese noviazgo. No se coman el pastel antes de tiempo. Si usted se come la torta antes de tiempo, y el que me está escuchando que entienda lo que le quiero decir, esto trae una unidad perfecta de dos cuerpos y hay un sello almático. Por eso una relación de pareja, cuando vienen y se quieren separar, en el caso de un noviazgo, ya esa separación trae un montón de problemas añadidos en el alma. ¿Por qué? Porque es una unidad perfecta a través de la sexualidad. Eso es el matrimonio. Pero escúchenme, también jóvenes, ustedes tienen la mayor oportunidad de saber con quién se van a casar. Ese fue un tema que mi esposa dio hace poco. Y ustedes tienen una responsabilidad de pensar a futuro.
Si ustedes creen en el matrimonio, también busquen la manera de casarse con alguien que disfruten ese matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque esa unidad de la cual nos habla la palabra es una unidad para siempre. Es una unidad que el Señor nos permite. El estado original de la creación de Dios vuelve a su estado, vuelve a cómo Él la creó, el varón y la varona juntos, y esa unidad perfecta se llama matrimonio. Por eso el enemigo ha querido distorsionar este pensamiento. Y mire, dentro del propósito entonces es unirse y ser una sola carne. A mí me encanta, con mi esposa hemos tomado decisiones trascendentales que nos va a cambiar totalmente la vida. ¿Y sabe cómo la tomamos? Mirándonos. A veces yo la miro y le digo, Dios me habló, y ella me mira y me dice, a mí también, hagámoslo. Y no nos estamos diciendo nada, porque es una unidad perfecta. Es una unidad en el espíritu que Dios nos permite, no solamente en la carne. Pero también otro de los propósitos que el Señor da en el caso de Génesis capítulo 2 es procrearse, tener hijos. Lo mismo, no tengo tiempo para entrar en una disputa con ustedes, mis amados, o con alguien que nos escuche, pero con respeto se lo voy a decir. Si Dios nos da esto como propósito de procrearnos, entonces aquí entendemos la importancia de un hombre y una mujer con las características que tienen cada uno para poderlo hacer. Ahí quiero dejar. El enemigo nos está haciendo pensar lo contrario. Por eso las estructuras de familia que nos dicen en este tiempo que han cambiado. Pero el propósito de la familia original, cuando Dios une al hombre y a la mujer, al varón y a la varona, uno de los propósitos, ¿cuál es? Procrearse, poder tener hijos, llenar la tierra. Eso es uno de los propósitos que usted encuentra a través de la creación de Dios. El tercer propósito, según Génesis capítulo 2, 21, el primero, unirse y ser una sola carne, procrear, pero es administrar la tierra y es trabajar, y ese trabajo que produzca felicidad. Por eso uno encuentra en el contexto de este país, que es un país de oportunidades, de bendición, de abundancia, pero ¿cuántos trabajan y tienen todo esto, pero no disfrutan lo que están haciendo? Mis amados, Dios nos dio la oportunidad de hacerlo, pero para disfrutarlo. Eso hace parte del propósito que Él nos entrega, porque Él no nos ha traído a este lugar para esclavizarnos, y mucho menos para que usted y yo en este lugar sintamos que el hecho de estar en este lugar, en vez de ser una bendición, es una maldición. Dios nos ha permitido la vida como una bendición. ¿Para qué? Para disfrutar esa bendición. Ahora bien, aquí es donde entramos tal vez a lo que muchos han hecho. El problema, y se lo digo como pastor, el problema que yo veo en muchos es que tal vez un 95% de los problemas del ser humano sabe que son buscados por el mismo ser humano. Dios no tiene nada que ver con ellos. Pero ¿quién o a quién le echamos toda el agua sucia? Se la echamos a Él. Cuando el propósito de Dios dentro de lo que ha hecho en su creación perfecta, en el caso del ser humano, su creación amada, es que nosotros podamos disfrutar el hecho de estar en este lugar. Mis amados, y si usted tiene problemas económicos o financieros, créame que eso fue lo de menos que Dios pensó en el Edén. Por eso en el Edén, Adán tenía la capacidad de andar por todo el Edén y de comer de todos los árboles que habían en aquel lugar. No era el propósito del ser humano. Pero el ser humano ve un propósito dentro de su misma capacidad de adquirir poder y autoridad sobre otros seres humanos. Y ahí que se inventa el ser humano: el trueque, el intercambio y el dinero. Lo inventó Dios, no nosotros lo inventamos. Significa que si tenemos problemas económicos, tenemos problemas que el mismo ser humano se ha inventado. Dios tiene que ver con ello, no, pero es tan grande la misericordia de Dios que aún Él, sabiendo que no es su problema, nos provee y nos levanta y nos restaura y nos restituye. Ese es el amor de Dios. Pero escúchame, quiero seguir adelante con esto. ¿Cuáles cosas hacen que una familia sea de cristal y se destruya fácilmente? Quiero rápidamente darle 3. Hay muchos, pero creo que dentro de estos 3 podemos pensar en muchos más. Primero, la primera cosa que yo encuentro hoy en día que destruye fácilmente a las familias en nuestro contexto de lo que se está viviendo en este siglo es el pecado oculto, los pecados ocultos. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 7 verso 26. Deuteronomio 7:26 dice: por lo tanto,
no lleven a su casa nada que sea despreciable. Le estoy leyendo la Dios habla hoy. No lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Esta palabra despreciable en la otra versión dice: no lleven nada que sea anatema, que sea sucio, impuro. Y continúa diciendo: eso está destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable o anatema, algo que no es santo, algo que es impuro. Y mis amados, algo que destruye, o lo que destruye a las familias en nuestro contexto, ¿sabe qué es? Todo lo que introducimos dentro de las familias que corrompen la misma familia. Por eso los pecados ocultos que entran a los hogares jóvenes, cuando entran pornografía, cuando entran mentira, cuando entran robo, todo esto lo que hace es destruir la vida espiritual dentro de la familia. Se le entrega un derecho legal al enemigo para que el enemigo venga y destruya lo que hemos querido formar o levantar como proyecto familiar. Por eso cuando alguien dentro del matrimonio peca a través de una infidelidad, destruye todo lo que Dios ha querido hacer. Por eso el enemigo yo creo que ha vuelto el corazón de muchos hombres y mujeres de piedra para que no sientan el mal que están haciendo dentro de sus propias familias. Porque mira lo que ocurrió en el caso de David. Vemos cómo la vida de David, a pesar de que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pecó y su familia sufrió las consecuencias de su pecado. Pasa conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y esta es la historia cuando David peca con una mujer. Dice que fornicó, asesinó y mantuvo en secreto su pecado hasta que el profeta viene y lo desnuda o lo saca a la luz totalmente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Dios está trayendo un castigo sobre la casa de David a causa del pecado de David. Dios perdonó a David, sí, pero quedaron consecuencias. Eso es lo que a veces no entendemos como creyentes, porque a veces creemos que nos salimos con la nuestra cuando hacemos tantas cosas y no ocurre algo catastrófico en nuestra vida. El problema de eso es que a veces las consecuencias de nuestras faltas, a veces, y usted lo puede ver muy injusto, pero a veces ni usted y yo las vamos a pagar totalmente. Las consecuencias las va a pagar nuestras generaciones o nuestras familias. Y aquí lo estamos viendo con David. Dios perdonó a David, claro que lo perdonó, al cantor de cantores, al hombre conforme a su corazón. Pero quedó la consecuencia de su pecado, claro, y quedó sobre su casa. Y mira lo que dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. ¿Y sabe esto cuándo se cumple? Con un hijo de David llamado Absalón. De la misma casa vino el mal sobre David. Y no solo eso, el peor pecado de Absalón es que cuando David salió huyendo dejó a sus concubinas. ¿Y cuál fue la idea maravillosa de Absalón? Armó una tienda en medio del pueblo, metió a todas las concubinas de David en esa tienda, y delante de todo el pueblo estuvo con las concubinas del rey David, su papá. ¿Se cumplió la palabra? Claro que se cumplió. Esa era parte de la consecuencia del pecado de David. Dios perdonó a David, claro que lo perdonó, pero la consecuencia quedó. Y a veces no lo entendemos, hermanos. Por eso a veces jóvenes, hombres, mujeres, dentro de la casa cada uno tenemos una responsabilidad que debemos cuidar. Y es qué estamos metiendo nosotros a nuestras familias o a nuestros hogares. Porque ahí hay consecuencias. Y ahí es donde abrimos puertas para que el enemigo destruya lo que Dios desea hacer en medio de nosotros. ¿Qué decir entonces en tiempo de Josué? Dice que en tiempo de Josué, cuando iban a conquistar Jericó, entrando a la tierra prometida, dice que hubo un hombre llamado Acán que tomó del anatema o de las cosas que no eran sagradas de aquel lugar llamado Jericó y las escondió. ¿Y qué tuvo como consecuencia? En Josué capítulo 7 dice que Acán vino, fue juzgado
Pero no solamente Acán fue juzgado. Dice que se tomó a toda su familia y ellos sin ningún pecado pagaron las consecuencias del pecado de su papá. En este caso Acán. ¿Hubo consecuencias del pecado de Acán? Claro que las hubo. ¿Y quién las sufrió? Su familia. Su familia. Y mis amados hermanos, una de las primeras cosas que destruye nuestra familia son pecados ocultos. Por eso Dios nos da la oportunidad de venir delante de Él, arrepentirnos. Él tiene la capacidad y la autoridad de perdonarnos, de limpiarnos, de sanarnos, de restaurarnos. Y por eso cuando hablamos, o usted viene a este lugar y hablamos acerca de la presencia y la autoridad de Dios, usted y yo deberíamos deberíamos desear y aún poder accionar el venir y juntarnos, acercarnos a Dios para que Dios nos perdone, para que Dios nos limpie, para que Dios haga su obra y su bendita misericordia en nosotros y así poder entrar a nuestras familias y ayudar a la limpieza y pureza de nuestras casas. ¿Por qué? Porque o si no, de lo contrario, el enemigo es astuto y puede destruir nuestras familias por el pecado oculto de alguien dentro de la familia. Esposos, dejen de estar mirando por fuera lo que no tienen que mirar. Mire, yo conozco gente aún, no acá en cristiana, ahí es donde la revelación de Dios debería venir sobre nuestra vida, que miran con una lujuria lo que no tienen que mirar. Y lo peor de esto, sus esposas bien bonitas. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene color, no tiene sentido. Por eso Satanás lo único que desea es que alguien peque y que alguien meta pecados ocultos a su casa. ¿Sabe para qué? Para destruir lo que la familia es. Por eso si Dios está en nuestra vida, una de las cosas, y esto es un dicho que constantemente mi esposa dice: usted y yo no podemos evitar que los pájaros o el pecado vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros o el pecado hagan nido sobre nuestra cabeza. Usted y yo vamos a mantener una constante, tal vez, acechanza del enemigo para tentarnos a través de debilidades. La pornografía, el poder estar con alguien más, el poder venir y destruir nuestra casa. Pero si verdaderamente el Señor ha hecho un eco sobre nuestra vida, usted y yo deberíamos pelear a favor de nuestra familia. Deberíamos levantarnos y enfrentar al enemigo para que no destruya nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros hogares. Pero ahí es donde lo que el enemigo en este tiempo está haciendo a través de ¿qué? El pecado oculto dentro de las familias. Número 2, rápidamente. Lo segundo que creo que el enemigo ha usado en este tiempo para destruir las familias y hacerlas tan sensibles es una distorsión del rol familiar. Los roles están trocados dentro de la familia en este tiempo. Y yo se los decía el domingo, que no salga enojado conmigo con esto si de pronto usted se siente aludido. Pero el problema de este tiempo con muchos varones es que no se ponen los pantalones dentro de sus casas. Y entonces la mujer es la que paga todo, la mujer es la que hace todo, la mujer es la que está parada sobre la cabeza haciendo, hablando, dirigiendo, aún orando, ministrando, buscando de Dios. Y el hombre aquí tranquilo viendo el partido del mundial. Aquí estamos. Y el rol se ha cambiado, y esto no es un concepto machista. El rol es que Dios ha colocado una capacidad diferente en cada miembro de la familia para que pueda funcionar. Tanto al hombre como papá, como a la mujer como esposa, a los hijos y a cualquier miembro de la familia, para que pueda funcionar y pueda estar en paz. El problema es que el rol, el enemigo lo ha tergiversado. Y en este tiempo, claro, nos escudamos en el concepto machista y entonces la mujer tiene el mismo derecho del hombre. Y posiblemente sí, porque tal vez venimos de extremos. El extremo era tal vez estas familias de los 70, de los 80, y uno veía a las mujeres ahí sufriendo, adoloridas, golpeadas, un hombre golpeador, un padre golpeador. ¿Y qué decían las mujeres en ese tiempo? Estoy aquí aguantando por mis hijos. Venimos de un extremo, yo sé, de un exceso. Pero mis amados, todo tiene que ver con un balance. No se trata de recibir golpes para que los hijos estén bien. Se trata de que en la familia cada uno cumpla el rol que le corresponde para que pueda funcionar y sea de bendición. Pero cuando se trocan los roles o están trocados los roles, ahí es donde entramos en un caos familiar.
Por eso Pablo nos aconseja varias cosas respecto a la familia. Efesios capítulo 5, verso 21, abra por favor ahí. Efesios capítulo 5 dice en el verso 21, someteos los unos a los otros o a otros en que en el temor a Dios. El problema de las familias, y especialmente nosotros los latinos, hispanos, parlantes, tenemos una gran dificultad en todos nuestros conceptos familiares y sociales. ¿Y sabe cuál es? El pensamiento de quién es el que va a mandar. Ese es nuestro problema siempre. Estamos trabajando en equipo y la primera pregunta es, ay, ¿aquí quién va a mandar? Estamos en la familia y la primera pregunta es, ¿aquí quién tiene más autoridad? Y es un problema de quién va a mandar, quién tiene autoridad, quién está por encima de quién. Y mis amados hermanos, el concepto de la familia es que ese sacerdocio y ese gobierno dentro de casa es un balance perfecto entre padre y madre y los hijos. Cada uno cumple un rol que le corresponde para que funcione. Y el apóstol Pablo por eso nos comienza en Efesios capítulo 5 verso 21, dice, someteos unos a otros, pero ¿cómo? En el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, ni yo me le someto a alguien, ni alguien se quiere someter a mi vida. Porque el temor de Dios nos trae balance, nos trae equidad. El temor a Dios nos trae valores morales, éticos. ¿Para qué? Para nosotros no valernos o para nosotros no dañar o destruir a otra persona cuando esa persona se sujete a mi propia vida. Pero como los roles están locos dentro de la familia, por eso hay un caos familiar en este tiempo y en este contexto. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, dice casadas, Efesios 5, 22, casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo conozco personas que vienen a la iglesia y escúcheme, esto no es un concepto machista, créame, se lo voy a enseñar con toda la sanidad del mundo. Eso no se trata de que usted se sujete a alguien que está a punto de golpearla, dañarla o destruirla, sino que si su esposo es una buena cabeza, usted fácilmente se puede sujetar a él. Por eso es el rol de su esposo ser ¿qué? Buena cabeza. Alguien se le puede sujetar. Pero escúchame algo. A veces están las hermanas dentro de la iglesia ahí con su falda, con su cabello bien bonito, bien organizadas y aleluya y santo, glorioso, poderoso, pero afuera no se le sujetan a nadie. Son rebeldes. Y escúcheme, otra vez le digo para que no se enoje conmigo. Yo sé que venimos de un extremo donde hombres quisieron que sus esposas se sujetaran a ellos, pero eran malos hombres, tal vez golpeadores, tal vez abusaron de sus esposas y de sus mujeres. Y por eso la liberación femenina. No podemos dejar que los hombres nos traten mal ni nos subyuguen. Pero de eso no habla la Biblia. La Biblia habla de un balance perfecto dentro de la familia. Y dentro del balance perfecto le dicen las mujeres necesitan sujetarse al varón, pero el varón necesita ser una cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí es donde viene lo del varón, pero el varón también necesita ser sacerdote. Significa que si el varón hace esto, es cabeza y es sacerdote, la mujer dócilmente se puede sujetar, porque es un rol. Pero ¿qué encontramos dentro de la familia? Y otra vez vuelvo, mira, no se vaya enojado conmigo. Hombres haraganes espiritualmente mandando a sus esposas a buscar de Dios, cuando la Biblia dice que ellos son ¿qué? Los sacerdotes y la cabeza de la familia. Por eso es que a veces no funcionan las familias. Y por eso es que a veces Satanás nos da una buena paliza dentro de las familias. Mis amados hermanos, le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El marido que ama a la mujer se ama a sí mismo. Y yo a veces encuentro, y aún quiero echarme más el agua sucia a mí y a mi gremio de pastores. A veces está el pastor, ve, usted quiere conocer a un pastor sano, mire a su mujer. A veces los pastores aquí de corbata bien bonitos y gloria a Dios y la esposa bien chancletuda. Ni le compra ropa, la manda para Rosa a comprar chanclas y falda larga. Y tenemos un machismo dentro de la parte espiritual. Cuando si yo amo a mi esposa como me amo a mí mismo,
¿Sabe? Yo solo debería pensar en el bienestar de mi esposa, cuidarla, bendecirla, amarla, honrarla. Y a veces mi esposa debería de estar mejor aún de lo que yo puedo estar y me pueda ver, porque ella va a ser la que va a hablar por mi matrimonio. Pero la gente en la iglesia no lo entiende. Por eso el machismo, ya el pastor va a comenzar a hablar que nos sujetemos al hombre. Y entonces todo el mundo se enoja cuando hablamos de este principio. Y en vez de enojarnos, ¿por qué no miramos que no nos está funcionando dentro de casa, que necesitamos cambiar? Y es que los roles están totalmente cruzados. Hijos, y aquí es donde le toca a ustedes, muchachos, y de esto es lo que vamos a hablar el domingo. Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Yo sé que la rebeldía, dice la palabra, viene pegada al corazón del muchacho, pero es que hay algunos que se pasan, muchachos. Dios mío. Y especialmente hoy en día con ese principio de que todos defienden una verdad absoluta. Mire, venir y entrar en una disputa verbal con alguno de los muchachos en este tiempo, eso es perder el tiempo. No les podemos ganar. Qué tremendos tan tercos. Pero el problema es que de algún lugar salió la terquedad de los muchachos. Y por eso yo decía el domingo, hijos tóxicos es el resultado de ¿qué? Sí me escucharon. De padres tóxicos, ambientes tóxicos. Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Por eso hablábamos de hijos tóxicos el domingo. ¿Cuánto le cuesta a los hijos honrar hoy a sus familias? Muchachos que pueden ganar más que uno económicamente y no llevan ni una libra de arroz a la casa. Eso es una deshonra. Una deshonra. Muchachos que todo se centra en ellos. Ni siquiera pueden honrar a Dios con su diezmo ni su ofrenda. Creen que los únicos que deben diezmar son sus papás. Y eso es una deshonra. Que están deshonrando un principio dentro de casa. Pero ahí es porque los roles están. Yo conozco muchachos que porque trabajan y les va bien en su trabajo, son los que mandan en la casa. Dicen qué hacer, cómo les deben saltar, cómo les deben brincar. Y por mucha plata que usted gane, nunca puede tener el rol de papá dentro de su casa. No puede. No puede. La plata no puede pagar el rol de papá dentro de casa. Usted no puede. Pero eso es lo que más está quebrando familias en este tiempo. Y también le dice a los padres, el apóstol Pablo ahí adelantico en Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta parte final, del Señor, es que algunos son muy cantaletosos, hermanos. Y lo que hacen con su cantaleta es frustrar, amargar y apartar a sus hijos. Así usted tenga la razón. Necesitamos ser inteligentes emocionales. No podemos permitir que nuestros hijos nos manipulen y que nosotros en medio de esa manipulación respondamos incorrectamente a la crianza de ellos. Pero el problema de esto es que los roles están cruzados. ¿Y qué terminan padres haciendo a veces? Dejando que sus hijos los manipulen, y padres idolatrando a sus propios hijos. Por eso ni siquiera los pueden, lo que dice aquí el apóstol Pablo, ni siquiera los pueden disciplinar ni amonestar, cuando eso es una tarea que Dios nos dio a nosotros. Disciplinar y amonestar en el temor de Dios. No es castigarlos, ni dañarlos, ni destruirlos, pero sí se necesita hacer en temor a Dios. Significa con la sabiduría de Dios. Pero mis amados hermanos, si los roles dentro de la familia están distorsionados, ahí es donde se convierte la familia en algo de cristal. Y termino con esto rápidamente. ¿Sabe qué es lo último que veo? Es la poca capacidad de las familias para solucionar conflictos. Es impresionante. La poca capacidad de las familias para solucionar conflictos. Hay un problema y ¡prum! Se divide la familia, todo el mundo salió corriendo. Hay un problema en el matrimonio y ¡prum! Todo el mundo salió corriendo. Ya nadie quiere pagar un precio para solucionar un problema.
Y eso yo lo veo mucho en matrimonios jóvenes. Tienen un problema y ¡prum! Ahí mentalmente viene la palabra divorcio y mentalmente se ven con otro o con otra. Abrieron una puerta para que eso se cumpla. Y está bien, yo sé que en los años anteriores muchos cometieron un error porque se fueron a un exceso. Pero qué maravilloso cuando uno encuentra padres que están luchando por la familia de manera correcta y conjunta. No solamente uno, sino los dos. Es maravilloso que se levanten a pelear por la familia, por los hijos, por los ambientes espirituales dentro de casa, que se levanten a corregir los errores, que se levanten a enderezar tal vez lo que se distorsionó en el caminar. Eso es maravilloso. Pero lo que yo encuentro como pastor en este tiempo es la poca capacidad de las familias para solucionar conflictos. Por eso Cantares 2:15 dice: atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. ¿Y sabe por qué le leo esto? Porque cuando uno escucha a esas familias, ¿y de dónde vino tremendo problema? Cosas pequeñitas no solucionadas se convirtieron en grandes problemas que destruyeron la familia. ¿Por qué? Porque había alguien que no quería confrontar, había alguien que no quería solucionar, había alguien que no quería hablar del tema. Y por eso constantemente uno ve dentro de pleitos matrimoniales es casi la misma esencia. Es: no hablemos del tema, no tratemos lo que se tiene que tratar. El enemigo viene, los confunde, los enreda. El enemigo viene, distorsiona todo el problema, y algo pequeñito terminó siendo algo grande que arrojó un divorcio, arrojó violencia familiar, arrojó tal vez daños en la crianza de los hijos. Pero ¿de dónde partió? Algo pequeñito que se pudo haber solucionado. Eso es lo que necesitamos que Dios haga en nuestras familias. Pero termino por el principio. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis amados, la mejor forma de poder edificar nuestras casas es el cimiento que coloquemos para poder levantar el proyecto. Si el cimiento no es correcto y es débil, la casa se va a caer. Por eso Jesús nos da la parábola de los dos cimientos. Pero si usted y yo colocamos al Señor en el centro, le tememos a Él, lo buscamos, nos apartamos del mal, del pecado, nos apartamos de todo aquello que puede dañar a los que más amamos, corregimos nuestro caminar, honramos a nuestros padres, honramos nuestro cónyuge, tomamos el papel que nos corresponde en el caso del hombre en casa, en el caso de la mujer en casa, en el caso de los hijos en casa, entonces hay un buen cimiento y hay una buena construcción de familia. Y con respeto y amor se lo voy a decir: ¿para qué la mayor revelación espiritual dentro de la iglesia si estamos fracasando como familia allá afuera? ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Porque a veces usted está buscando una gran revelación de Dios dentro de la iglesia, pero la gran revelación viene a través de la palabra, del cambio, la transformación que Dios nos da, de activarla ya en nuestra vida cotidiana, de ser buenos padres, de tomar un rol de sacerdote, de amar a nuestras esposas como las debemos amar, de sacar el pecado oculto de nuestras casas, mujeres, de sujetarse a sus esposos en amor, de saber que ellos deberían convertirse en ustedes en ese héroe, superhéroe que ustedes admiren. Y yo se lo decía a alguien en estos días: mire, a veces cuando yo un domingo puedo predicar y usted se me acerca y me dice cosas, y a mí me emociona y me da alegría que usted lo haga. Pero sabe, si a mí Andrea no me dice algo, para mí el resto no importa. Porque a la primera que yo le tengo que predicar es a mi esposa, a nadie más. A ella es a la primera que yo tengo que convencer de lo que digo en este lugar, porque ahí es donde se revela la presencia y la autoridad de Dios sobre mi vida, pero en esencia en mi vida diaria, y es a través de mi familia. Mis amados hermanos, necesitamos colocar bases sólidas que nos ayuden a cuidar nuestras familias. Y vuelvo y le insisto: no se me sienta mal si en el proyecto de familia que usted ha tenido de pronto no le ha ido tan bien, si ha tenido tropiezos en el pasado. No se sienta mal. Solamente es necesario decirle a dónde debemos volver, la esencia de la familia, cuidar lo que Dios nos ha entregado. Pero ahí es donde la misericordia de Dios se cumple en nosotros. Ahí es donde la misericordia de Dios nos da una oportunidad. Ahí es donde la misericordia de Dios nos levanta, nos restaura, nos restituye. Pero usted y yo sí necesitamos entender el rol que nos corresponde dentro de la familia
y todo el cimiento que debemos colocar para que nuestra familia no se destruya fácil. Pueden venir huracanes, tormentas, vientos fuertes, problemas, pero le aseguro que si usted y yo estamos bien cimentados, venga lo que venga, y así se ponga Satanás sobre la cabeza, no puede derribar lo que estamos construyendo. Pero eso depende de usted y depende de mí. Trabajemos por las familias. Y se lo dije el domingo, no se vaya enojado conmigo en esta noche. Mejor váyase pensando cuáles son las cosas que usted debe agregar para que su familia funcione, para que esté en paz, en bendición. Si son pecados ocultos, hermano, aléjese de eso, acérquese al Señor. Si son debilidades que usted tiene con pornografía o con cosas como esas, entrando a su casa, aléjese de eso. Eso no va a ayudar ni va a bendecir su casa. Si son mentiras, si es la economía, aléjese de todo eso, bendiga su casa. Tome el rol que le corresponde dentro de su casa. Y jóvenes, ustedes que todavía tienen la gran oportunidad de formar familias, perdónenos si no hemos sido el mejor ejemplo, pero ustedes no tienen que repetir los mismos errores que nosotros hemos cometido. Sean diferentes, pero para ser diferentes necesitan pagar un precio. No es gratis. Por eso, cuiden su noviazgo, no se coman el pastel antes de tiempo, eso es muy feo. Dios los perdona así, pero pueden quedar consecuencias. Cuiden sus vidas sexuales, amorosas. Busquen realmente a ese Romeo que las está esperando, a esa media naranja o toronja o el tamaño que ustedes quieran. Pero sean pacientes y háganlo de manera correcta, porque de eso va a depender todo el proyecto de familia que ustedes levanten, y todavía tienen la gran oportunidad de hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no me acompañan en esta tarde, en esta noche, y oramos a favor de las familias? Creo que necesitamos mucho orar por nuestras familias, no solamente la nuestra, sino familias que están cercanas. Yo oro por las familias de mis hermanos, yo oro por mi propia familia, yo oro por las familias que conozco, yo oro por las familias de la iglesia. Y tal vez en esta noche necesitemos orar por alguna familia, y si es por la nuestra, mucho más. Pero oremos creyendo que Dios tiene la capacidad y la autoridad para bendecir nuestras casas, para bendecir nuestras familias, y que no todo, todavía no todo está perdido. Todavía hay mucho por hacer, pero necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos acercarnos a Él. Y Él guarda nuestros corazones, nos perdona, nos ayuda a perdonar, nos sana, nos restaura. Y tal vez usted formó un proyecto de familia en el pasado que tal vez no fue el mejor, pero aún así Dios nos da oportunidades, y Dios nos da la oportunidad de formar proyectos que a futuro sean de bendición a nuestra propia vida. Ahí es donde necesitamos de Dios a nuestro alrededor, cerca de nosotros. Ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos? Y si es su propia familia, mientras cantamos, bendiga su casa, bendiga a su cónyuge, bendiga a sus padres, bendiga a sus hijos, bendiga en esta noche a sus hijos, bendiga a su familia, ese proyecto maravilloso que Dios le ha entregado. En esta noche usted y yo podamos tener paz, que el Señor nos guíe a todo lo que tengamos que hacer. Sueñe con una familia. Si usted ha visto malos ejemplos o en el pasado no le fue bien con su proyecto de familia, por favor no se dé por vencido o por vencida. Sueñe con una familia. Dios tiene toda la capacidad y la autoridad de restituirnos, de restaurarnos, de ayudarnos, pero acerquémonos a Él y Él lo puede hacer. No se dé por vencido o por vencida. Sueñe con una familia. Créame que es un sueño digno, es un sueño maravilloso, y yo sé que Dios lo puede cumplir en el nombre de Jesús. Así es que donde usted está, mientras cantamos esta canción, ore por su familia, ore por sus hijos, por su cónyuge, y dele gracias a Dios por ellos en el nombre de Cristo Jesús.